como habéis visto, en bolsa se hablan de, bueno, pues un objetivo es tener varios porcentajes de beneficio, de plusvalía. En el mundo de Bitcoin y criptomonedas es otro mundo en el sentido de que se miden las performance por multiplicadores, ¿no? Y bueno, la primera transparencia es sobre la cotización de Bitcoin. Entonces aquí utilizaremos siempre un poco charts logarítmicos, porque si no, no vemos nada. Y esto es el crecimiento solamente desde 2014. La cotización Bitcoin existe, en fin, voy a introducir un poco de qué se trata Bitcoin. Existe desde el 2009, cuando empezó a funcionar la red. Se creó de forma anónima por Satoshi Nakamoto, y un poco el objetivo de Bitcoin, en relación con la charla anterior, es crear una forma de moneda, ese es el objetivo, que esté descentralizada y no sujeta a la imprenta que tienen los bancos centrales, ¿no? La emisión, el crecimiento de la masa monetaria de Bitcoin está completamente programada y, bueno, pues se producen actualmente cada 10 minutos en media se producen 6,25 Bitcoins y nuevos, y cada 4 años esta producción decrece, se divide por 2, es lo que se llama el halving, ¿no? Entonces, la idea fundamental es crear un sistema monetario internacional, descentralizado y que nadie controla. La mayor cualidad de Bitcoin es la descentralización, y yo lo defino muchas veces como algo es descentralizado si nadie lo puede parar y nadie lo puede manipular. Entonces está diseñado, el núcleo de Bitcoin es un algoritmo matemático de consenso. Ello permite que si la mayoría de participantes en la red de Bitcoin son honestos, se cree un consenso honesto sobre las cuentas de Bitcoin, que nadie pueda crear Bitcoins de la nada, ¿no? Y eso es importantísimo. Y bueno, pues hay un elemento técnico fundamental que está detrás de todo el protocolo, esa invención de Satoshi Nakamoto del algoritmo matemático de consenso. Y esto tiene un valor importantísimo. Es la primera vez que se consigue hacer. La gente intentó durante muchos años crear una moneda digital independiente de bancos centrales, de países, etcétera, y no lo consiguió porque había el problema que se llama de doble gasto, y es precisamente cómo evitar que un ítem electrónico, entonces una moneda electrónica, pues copias el ítem las veces que quieras y de forma exacta, ¿no? Entonces, ¿cómo evitas que lo gastes en doble o en triple o 5 veces o 10, ¿no? Y ese problema de doble gasto está en el origen del protocolo. Entonces, cuando se consiguió resolver ese problema es cuando nació Bitcoin, y Satoshi Nakamoto distribuyó un artículo donde explicaba el protocolo y al mismo tiempo programó el primer monedero Bitcoin, el nodo, el código de Bitcoin, que es libre y accesible. Y eso también ha creado, pues al ser el código accesible, la gente lo podía reutilizar, lo podía crear nuevas monedas. Y el caso es que todo el código es código libre, y permite que se desarrolle también todo un mercado al principio de criptomonedas en el año 2013, 2014, y luego estas ideas de descentralización han ido permeando en otros campos, y actualmente se habla de Decentralized Finance. Intentan un poco crear elementos de finanzas clásicas descentralizados, ¿no? Un poco basado en la misma idea de descentralización de Bitcoin, pero que no se consigue exactamente, porque la realidad es que los nuevos proyectos no son realmente descentralizados en el mismo sentido que lo es Bitcoin. Bien, para entender un poco el mercado de Bitcoin, bueno, como veis, ha habido un crecimiento bastante importante en los últimos años, y os he puesto la chart esta logarítmica para que podáis ver las burbujas que hubo en 2013-2014, que hubo en el 2017-2018 y que hubo ahora recientemente en el 2021, final de 2021, ¿no? Son los picos estos en la gráfica. Si no tomase una escala logarítmica no veríamos nada, veríamos la última burbuja y un poquitín de la anterior, pero no veríamos las anteriores. Pero de hecho, antes que del 2014 hubo otras burbujas. Entonces, aquí lo podéis ver un poco, la cotización, que ya empezó allá por el 2010, empezó a haber una cotización no oficial, pero era el precio. Había un foro, el Bitcoin Talk, donde, bueno, sigue habiendo ese foro, donde los primeros bitcoineros se reunían, y ahí se empezó a especular sobre el precio y decidir qué precio era justo para un Bitcoin. Y la primera idea fue que el precio justo era el precio de energía y conseguía que hacía falta para producir un Bitcoin, ¿no? Y ahí sí empezó valiendo unos pocos céntimos.
y luego el mercado ya continuó evolucionando por su cuenta y como podéis ver, antes de 2014, 2013, pues hubo otras burbujas, varias otras. De hecho, ha habido hasta 6 o 7. Entonces, es una dinámica de burbujas que se repite, y se repite este patrón, y un poco las razones es lo que os contaba antes del halving. Cada 4 años se divide la producción de Bitcoin por 2. Entonces, no es la única razón, porque en efecto, al principio, pues hubo un halving, pero hubo varias burbujas, ¿no? No solamente una burbuja asociada al halving. Cada vez que se divide la producción por 2, pues muchos de los mineros, los que crean Bitcoin, los ponen en el mercado y se divide la oferta, no por 2, pero de forma importante. Y si la demanda continúa constante, que tampoco es el caso, pero que si continúa constante, impulsa el precio al alza, ¿no? Y lo que ocurre es que muchas veces, cuando los mismos fenómenos de burbuja, en cuanto empieza a subir el precio, pues hay mucha más demanda y crea una escasez que hace pues, los fenómenos estos de explosión de los precios, que no es algo que sea deseable para una moneda si pensamos en Bitcoin como una moneda de referencia a largo plazo. Sin embargo, esa volatilidad importante de Bitcoin va decreciendo a lo largo del tiempo. Y eso lo podéis ver en todos los... En fin, hay mucha gente que no se da cuenta, pero a largo plazo la volatilidad de Bitcoin realmente, con todos los parámetros que los midamos, va decreciendo, ¿no? Pero sigue habiendo burbujas importantes. Entonces, es un mercado absolutamente fantástico. En fin, al principio valía céntimos, ahora la cotización está en 20.000, el máximo histórico son $69.000, se ha multiplicado por 20.000 desde el 2009. Es algo nunca visto y tiene una razón porque es un activo nuevo. Es la primera vez que surge de forma espontánea un sistema monetario. Esto es algo que ha dejado perplejos a los economistas. Bueno, realmente no les ha dejado perplejos, porque en realidad han mirado hacia otro lado. No han querido mirarlo de frente. Y en 2013 podéis buscar ahí artículos de Krugman y tal, diciendo lo malo que era Bitcoin, en fin, lo especulativo que era, el dinero, en fin, lo asociaban a dinero negro, dinero de los traficantes de droga, etcétera. Es cierto que uno de los primeros usos de Bitcoin fue hacer pagos por Internet, y entre ellos en Silk Road, que era una especie de eBay donde se vendían drogas, ¿no? Pero eso lo único que demuestra es que una forma de buen dinero adaptado a Internet. Se pueden hacer pagos a distancia sin pasar por intermediarios, ni por bancos, ni por casas de cambio, ni nada, y permite hacer pagos. Además, se pueden hacer de forma anónima, aunque todas las transacciones son conocidas. Es otro aspecto fundamental de Bitcoin, es que conocemos todas las transacciones que se hacen. En la blockchain, que es el registro de todas esas transacciones, podemos leer todos los datos de qué dirección a qué dirección van, de qué cantidades se transfieren, etcétera. Lo que no sabemos es quién hay detrás de las direcciones. A veces sí, pero no siempre. Entonces, por eso se dice que es seudónimo, ¿no? Y eso es muy interesante porque tenemos muchos más datos para analizar el mercado de lo que tenemos, por ejemplo, cuando consideramos el mercado de divisas, del euro, del dólar, etcétera, donde desconocemos completamente los flujos de capitales. No tenemos un registro de todos los flujos de capitales. Para Bitcoin no tenemos. Y eso permite también ver cuántos Bitcoins se mueven, con qué velocidad, cuánto tiempo tardan en moverse. Y entonces todos esos son indicadores para el trading que son muy útiles. Entonces se pueden utilizar y se pueden desarrollar bien. Entonces otro indicador que es importante es el halving. Como podéis ver aquí en las zonas azules son el momento, el efecto del halving. Las barras verticales dan los diferentes halvings. Y luego hay un periodo después del halving donde hay una explosión de precios y luego se modera. Entonces, actualmente estamos en un momento en que después de... Sí, pero la verdad es que este gráfico tenía que haberlo prolongado un poco más. No vemos las últimas burbujas. Pero bueno, el caso es que la última burbuja no la vemos, pero ya anticipaba que el halving en 2020 iba a dar pues, una burbuja como la que hemos tenido, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes elementos para evaluar en fin, un poco la salud del mercado de Bitcoin. Y uno de ellos es el hash rate. Entonces, ¿qué es el hash rate? Entonces, como decía, Bitcoin se basa en un algoritmo de consenso. Y la seguridad depende
del minado de Bitcoin. Al mismo tiempo que se produce en Bitcoin, se asegura la seguridad de la red. La forma de determinar que no haya más de un 50% de agentes deshonestos es que ese porcentaje se mide con la energía que emplean en verificar las transacciones. Entonces, eso es el hash rate. Es la prueba de trabajo en la que se basa Bitcoin. Todo el mundo es libre de participar en la red y validar transacciones, pero tiene que aportar un trabajo. El trabajo es un trabajo de computación que se realiza por hardware especializado, pero al final consiste en la seguridad la da la energía que se gasta. Si alguien quiere manipular la red de Bitcoin, necesitaría una energía superior al 50% de la que se está utilizando. Y podéis ver el hash rate como la energía que se gasta en la red de Bitcoin. Bien, pues bueno, no es exactamente así porque lo que ocurre es que la tecnología avanza, entonces con una misma energía se puede obtener mayor hash rate con mejor tecnología, ¿no? Pero si queréis, es el elemento fundamental, es medir el hash rate para ver la salud de la criptomoneda. Entonces, se han visto en otras criptomonedas que se desarrollaron luego, ya digo, en el mercado de criptomonedas nació en el 2012, 2013, empezaron a crearse, basadas primero en el código de Bitcoin, nuevas criptomonedas, y lo que ocurrió es que muchas de ellas murieron, ¿no? Ahora hay miles de criptomonedas y tokens, etcétera. Y una característica es las criptomonedas que mueren, lo que empieza es bajando el hash rate. Entonces es un indicador de salud de la criptomoneda, ¿no? Bien, como vemos el hash rate actual de Bitcoin está en máximos históricos. Podéis ver que hubo un bajón importante en el 2021, eso porque China prohibió el minado de criptomonedas, pero enseguida se recuperó de forma bastante rápida. Los aparatos de minería de Bitcoin se movieron a otros países y, bueno, pues ha seguido subiendo. Actualmente tenemos un fenómeno que después de la burbuja muchos mineros se apalancaron y, pues estos últimos días hemos tenido quiebras de 2 compañías mineras, en fin, que hayan anunciado que iban a quebrar, que no tenían liquidez para afrontar sus deudas, porque se apalancaron, tomaron prestado mucho dinero para comprar material de minado y, bueno, seguramente se resentirán el hash rate, pero de momento no lo vemos. Pero este es un elemento importante. De nuevo, es un elemento que no es clásico, no podéis hacer un análisis de mercado monetario clásico utilizando un hash rate, no hay nada que corresponda al hash rate, pero da mucha información. Si entendemos qué significa, pues da una información valiosa. Como decía, bueno, hay todo un mercado, no solo de Bitcoin, sino de muchas otras criptomonedas y tokens, etcétera. Y bueno, para entender el mercado global, es un mercado mucho más complicado. El mercado de Bitcoin, en el fondo, es simple. Es simple, la forma de tradearlo es muy simple si uno tiene paciencia. A 4 años vistas, Bitcoin siempre ha ido subiendo de precio. Y la razón es que la masa monetaria está controlada, cada vez se producen menos, mientras haya una demanda y la salud de la red sea buena, con un buen hash rate, etcétera, pues la ley de la oferta y la demanda hace subir el precio, simplemente. Pero a largo plazo, porque es volátil, entonces puede bajar, como ha ocurrido, de máximos históricos que tuvimos de 69.000, ahora está en 20.000, ¿no? Y se ha mantenido últimamente, no tiene mucha volatilidad, está el mercado muy aburrido, es de los mejores momentos para invertir cuando nadie compra. Luego, cuando todo el mundo compra, es cuando está en plena burbuja y es el peor momento. Hay gente también que invierte de forma un poco, que es bastante recomendable cuando uno quiere seguir el mercado de forma precisa para buscar los buenos timings de entrada, es ir invirtiendo regularmente cada mes, etcétera, una cierta cantidad. Y claro, la apuesta es a largo plazo, es la apuesta más segura. el tradear Bitcoin a corto plazo es muy difícil, como lo es en los mercados habituales. Y bueno, hay todo el mercado de criptoactivos, donde hay la segunda moneda es Ethereum, que realmente no es una moneda. A ver, aquí hay mezcladas muchas cosas. Aquí pues he cogido la página de CoinMarketCap, que da la capitalización de los principales tokens. El primero es Bitcoin, luego Ethereum. Y entonces digo que Ethereum no es realmente una moneda porque Bitcoin además tiene una particularidad, es que las transacciones de Bitcoin son programables. Entonces hay un lenguaje que permite determinar en qué condiciones los Bitcoins se pueden liberar. Entonces eso se llama el script de la transacción y es muy útil porque se puede, pues realmente crea un dinero programable. Pero en Bitcoin se limitó mucho la capacidad de programación porque se dio cuenta la gente muy rápido
que introducía una vulnerabilidad. Se podía atacar Bitcoin pues con instrucciones que estaban mal pensadas, etcétera. Entonces se limitó muchísimo los scripts que se pueden, las instrucciones en los scripts, ¿no? Y en cambio, para Ethereum tuvieron un punto de vista completamente diferente y es maximizar el lenguaje de programación, ¿no? Y hacerlo Turing completo, etcétera. Bueno, el caso es que se pueden programar un montón de cosas y es muy interesante porque eso da origen a lo que se llama Decentralized Finance. Entonces primero se pueden crear un programita en los scripts, en las transacciones, que crea tokens. Además de Ethereum, hay otro token que se crea en la transacción. Entonces esos tokens han servido, por ejemplo, todo el mercado de ICOs, Initial Coin Offering, como las IPOs en el mercado de la bolsa, pero alguien que tenía un proyecto en cripto, pues lo primero que hacía es buscar una financiación, y la forma de financiarlo era ofrecer un token que era una especie de acción de parte de ese proyecto, ¿no? Entonces se creaban un token, que era muy fácil de hacer en la red de Ethereum, la gente invertía, luego se creaba el proyecto y, bueno, pues recibían las monedas, las criptomonedas asociadas a ese proyecto. Bueno, el caso es que un programita tan simple como crear un token creó pues esto estoy hablando del 2016, 2017, se creó todo el mercado de ICOs, ¿no? Que luego se ha regulado y luego ya ha ido desapareciendo bastante, ya no es tan popular. Pero hay otros programitas muy interesantes en Ethereum que son, por ejemplo, pues los programas de lending. Tienes unos scripts en que permite de forma automática hacer lo que los bancos no te van a hacer nunca. Es decir, yo puedo poner bitcoins como colateral y tomar prestado otra moneda, ¿de acuerdo? Típicamente, con el script de tokens se pueden crear lo que se llama las stablecoins. Entonces, stablecoins son tokens que tienen un valor fijo respecto al dólar, sobre todo al dólar. Al euro también empiezan a haber alguna stablecoin ahora, y lo podemos ver aquí, el tercero, que es Tether, es USDT, es una stablecoin que se creó, pues es un token que representa el valor del dólar. Entonces, ¿cómo lo representa? Bueno, pues la gente lo compra y hay una fundación detrás, no está descentralizado, hay una compañía detrás que compra activos, que tiene dinero en bancos, etcétera, que dan el valor de un dólar. Cuando alguien quiere cambiar los Tethers, los USDT por dólares de verdad, pues la compañía destruye esos tokens y le da dólares, ¿no? Bien, USDT Tether es la primera stablecoin que surgió, y luego han surgido otras. Entonces el número 5 es USDC, ¿de acuerdo? Que está asociada al exchange Coinbase, y luego en séptima posición tenemos BUSD, que es la stablecoin de Binance, que Binance es un exchange, seguramente el exchange más grande actualmente, y que empezó sobre todo donde se podía tradear únicamente monedas entre sí. Bien, el caso es que todo esto ha creado un ecosistema que tiene la particularidad que el mercado sigue lo que hace Bitcoin. Entonces, Bitcoin manda, y según esté Bitcoin en periodo alcista o periodo bajista o periodo estable como está ahora, pues el mercado pues sigue un poco esa tendencia, con un cierto desfase, y entonces lo hemos visto esto en la burbuja del 2017 y lo hemos visto en la burbuja del 2021, ¿no? Que cuando Bitcoin subió, todo subía. Entonces ahí es muy fácil, digamos, parece muy fácil ganar dinero en ese mercado porque tienes un montón de monedas nuevas, etcétera, y todo sube de precio. Pero claro, luego cuando la burbuja explota, estos tokens y todos estos proyectos y bueno, monedas tal, los stablecoin, que tienen un valor estable respecto al dólar, pues el precio se hunde completamente. Entonces, no solamente de un 80% como puede pasar en Bitcoin, pero de un 95%, 98%, etcétera, ¿no? Y muchas de ellas desaparecen. Luego, si se mira un poco las criptomonedas que existían en el 2013 y las que perduran aún, pues muy pocas, aparte de Bitcoin, Litecoin y pocos más. Bien, el caso es que hay que darse cuenta que al haber tantas criptomonedas, miles, pues muchas de ellas no van a resistir el paso del tiempo. Eso está clarísimo. Entonces, claro, la forma de tradearlas es muy diferente que Bitcoin, porque Bitcoin, os estoy diciendo que a 4 años vista, de momento, tiene unos fundamentales muy fuertes y bueno, pues es un trade bastante simple. Si uno tiene paciencia, uno no tiene que intentar ganar dinero rápido, sino
pues a una visión más a largo plazo, ¿no? Y cada 4 años pues hemos tenido burbujas que cada vez son menos acentuadas. Eso hay que darse cuenta también que, bueno, pues por ejemplo en el 2013 se pasó de unos, bueno, pues, de unos $300 a 1.200, luego volvió a bajar a 500, bueno, no, incluso desde 60 salió. Sí, entonces, bueno, la primera burbuja que conocí en vivo en el 2011, Bitcoin pasó de $1 a $32 y volvió a bajar a $1. Entonces, luego ha habido burbujas, pues la siguiente, la de 2017, Bitcoin realmente llegó, bueno, se dice que a $19.000, en realidad un poco menos, porque los últimos de 16.000, 17.000 a 19.000 fue muy rápido, pero partió bueno, pues esencialmente de $3.000, ¿no? Entonces, bien, el caso es que si queréis, las burbujas son importantes, entonces allí si se sabe vender en el buen momento se puede crear unos multiplicadores importantísimos, pero el mercado es diferente que en el resto de criptomonedas. Otra característica de Bitcoin es que cuando explota la burbuja, en general, el precio nunca baja por debajo del pico de la burbuja anterior. Esto hasta ahora se ha visto, pero en el futuro puede ser que no se vea. Y lo que estamos viendo es que tal vez también las burbujas se moderan. Entonces cada vez hay unos multiplicadores más bajos. Entonces, bueno, pues la gente ahora está apostando para que en la próxima burbuja se pase, que no será este año seguramente, sino el año que viene tal vez, pero se pase del máximo histórico de 69.000, ¿no? También es todo muy sensible a las posibles regulaciones que afectan a la cotización. Entonces, bueno, hay todo un juego. En todo caso, en el mercado cripto uno nunca se aburre, porque siempre hay pues países como El Salvador que adoptan Bitcoin, bancos centrales que dicen que, bueno, pues intentan poner trabas, y gobiernos al uso de Bitcoin porque lo ven como una competencia, claro. Un poco enlazando con lo que se ha comentado al final de la charla anterior, los bancos centrales tienen miedo de perder el botón de la impresora, que les permite pues aumentar la liquidez en euros, en dólares. Entonces, si no se tienen ese poder, porque la gente utiliza Bitcoin como valor de reserva, etcétera, y la gente tampoco es tonta, quiere decir que aunque la GAF no sepa dónde viene la inflación, y todos sabemos que viene de la impresora que han estado imprimiendo muchos trillones de dólares, ¿no? Y lo mismo en Europa con el euro. La gente al final, cuando utiliza una moneda, lo utiliza no solamente para hacer sus compras del día a día, pero quiere una moneda para preservar valor y guardar sus ahorros. Entonces, en ese sentido, la masa monetaria del Bitcoin, no siendo manipulable, está mucho mejor adaptada para guardar el valor a largo plazo. Como decía Satoshi Nakamoto, su objetivo era crear el oro digital. Y eso es lo que intentó hacer en el algoritmo que hay, la fórmula que hay de producción de masa monetaria del Bitcoin. Entonces, Bitcoins ahora actualmente se han producido unos 19 millones. Debe haber por lo menos 4 o 5 millones que están perdidos. ¿Y cómo se pueden perder los Bitcoins? Pues bueno, los guarda uno personalmente. Eso también es algo importante, que no necesitas un broker, tú puedes comprar Bitcoin a alguien y guardarlos, y venderles Bitcoin a alguien o utilizarlos. Entonces, y tú los guardas personalmente. Nadie va a poder parar una transacción de Bitcoin. Eso es muy diferente de lo que ocurre actualmente en el sistema bancario, donde te pueden congelar las cuentas, donde pueden, precisamente, una de los primeros usos que tuvo Bitcoin fue la financiación de Wikileaks. Cuando Wikileaks empezó a soltar los papeles que comprometían al gobierno americano, de repente todas sus cuentas fueron congeladas, no se podía ni pagar por PayPal. Quiere decir que hay mucha gente que hacía donaciones para mantener Wikileaks, ¿no? Y la única fuente de financiación que tuvieron fue Bitcoin. En ese momento, las únicas donaciones que recibían eran a través de Bitcoin, que es prácticamente la única criptomoneda que se usaba, ¿no? Bien, el caso es que, bueno, vemos que hay un mercado con una capitalización importante. La de Bitcoin está cerca de, bueno, pues ahora mismo de 500 millones de dólares, 500.000 millones de dólares, perdón. Y bueno, pues tenemos, bueno, un poco más abajo, está 400.000, y tenemos el segundo, que es Ethereum, que está en torno a 200.000. Y bueno, luego tenemos la capitalización de esas otras monedas, donde vemos que sobre todo hay monedas estables. BNB es una moneda, es un token
que es, del exchange Binance. Ahora se puso de moda también que los exchanges hacen sus propias monedas y les era útil porque promovían a su exchange al mismo tiempo que tenían, en Binance tienen una smart chain como en Ethereum donde se pueden hacer operaciones de préstamo, etcétera. Entonces lo que contaba de los smart contracts de lending, tú puedes depositar bitcoins y tomar prestados pues USDT, ¿no? Y eso ahora mismo en un banco no lo puedes hacer. Tú no puedes ir a un banco y digo, bueno, pues yo tengo bitcoins pero no los quiero vender. Los dejo como colateral y me dais un 50% del valor en euros. Pues ningún banco lo hace, ¿no? Pero no es que tampoco hace falta un banco, es que realmente con un smart contract lo puedes hacer. Entonces, un pequeño detalle es que no lo haces directamente con Bitcoin, porque lo tienes que hacer en una red como en Ethereum o la Binance Smart Chain, entonces tienes que wrapear los Bitcoins, es decir, que los Bitcoins los conviertes en unos tokens. Eso es una operación que no está descentralizada, que hay alguien en medio que lo hace, y esos tokens representan Bitcoin. Es decir, que los puedes deshacer y volver a Bitcoins clásicos o no, pero el caso de teniendo ese token, tú puedes interactuar directamente con un smart contract y hacer ese tipo de operaciones. Bien, luego también hay todo un sistema de smart contracts que son exchanges descentralizados. Tú puedes comprar y vender tokens sin interactuar, únicamente interactuando con un smart contract, sin tener un broker. Entonces, estos señores, los brokers de ahí fuera les tienen que preocupar porque el futuro de las finanzas descentralizadas es operar sin ellos. Tú puedes interactuar es un contrato en Ethereum o en Binance, donde envías un token y te devuelve otro. Entonces, ¿cómo se establece el valor? Bueno, pues es un sistema de pool de tokens, donde hay que aportar una liquidez, tienen una masa de estos tokens, y entonces el precio representa el balance, la proporción de la masa monetaria de cada token, ¿no? Y cada vez que haces una operación, pues se modifica el precio de una cierta manera. Por supuesto, hay unas comisiones que cobra el que ha creado el smart contract, pero pues se podría hacer sin comisiones. Y también ahí se pagan unos intereses a la gente que aporta liquidez. Entonces se ha desarrollado todo un sistema de pools donde la gente que tiene tokens los puede aportar obteniendo unas rentabilidades que son grandes, pero no son sin riesgo. Es decir, que muchos de esos contratos también pueden ser hackeados, etc. Esta tecnología está en los principios, ¿no? O sea que no es algo que estamos testeándolo aún, no es algo que esté bien establecido, pero bueno, que indica un poco que va a ser el futuro de las criptofinanzas, ¿no? Bien, entonces, bueno, vemos en las primeras también, bueno, entonces hay Dogecoin, que recientemente se ha puesto octava, que esta es una moneda que existía hace tiempo, que era un meme, que era realmente, la gente se lo tomaba a risa, pero de repente Elon Musk se ve que hizo minar a sus hijos Dogecoins y empezó a hablar de ello y entonces subió el precio. Bueno, son estas tonterías que hacen mover muchas veces el mercado de estas monedas, ¿no? Luego la inflación de Dogecoin es una moneda que, a diferencia de Bitcoin, donde el número total de bitcoins van a ser 21 millones, actualmente hay 19 millones que han sido producidos, pues en Dogecoin no es cierto, no está capado la masa total monetaria, ¿de acuerdo? Bien, un indicador importante también que en el mundo de las criptofinanzas es ver la capitalización de mercado de Bitcoin, es decir, que en la capitalización de todas las monedas, ¿qué proporción es la de Bitcoin? Actualmente está en torno a 38%, ha ido bajando porque se han creado muchas otras criptomonedas, y bueno, es un indicador que, a ver, es importante, pero a veces es un poco ambiguo en el sentido de que algunas de esas monedas pequeñas tienen una capitalización importante, porque la capitalización es simplemente el precio de mercado multiplicado por el número de monedas que hay, ¿no? Pero claro, si hay muchas monedas, pues la capitalización puede ser muy importante, aunque el mercado tenga poco volumen. Entonces, a veces no es muy representativo. Pero es útil seguirlo porque también se ve un poco el crecimiento por ejemplo, de Ethereum, que es la segunda franja, ¿no? Está superpuesto a la cotización de Bitcoin. Pero si podéis ver que Ethereum también es, como os decía, no es una criptomoneda como Bitcoin, es un sistema de smart contracts. Bien, entonces yo en ese sentido no los veo en competición, mucha gente lo ve en competición porque es la primera, la segunda en capitalización, pero en el fondo es otro objetivo, no es el objetivo de ser una moneda, por ejemplo, internacional que pueda ser utilizada pues, para pagar petróleo, etcétera. Como de hecho estaban empezando a decir los rusos que iban a aceptar Bitcoin para pagos internacionales, ¿no?